Hola, soy vuestro compañero José Jiménez Gómez y os voy a hablar de uno de los 51 cuentos que don Juan Manuel escribió en su obra El Conde Lucanor. El cuento del que os voy a hablar se llama Lo que le sucedió a un hombre mientras cazaba perdices. La etapa en la que se escribió el libro fue en el siglo XIII, donde aparecía el feudalismo. En este periodo también destacaba la injusticia que había porque eran los reyes los que dominaban sobre el resto y era lo único que podía modificar las leyes. La sociedad se dividía en tres estamentos, como podéis ver. La nobleza, que eran los más privilegiados, los que tenían que ir a la guerra, pero tenían mucho dinero y muchas tierras. Después estaban los monjes, que se dedicaban a la iglesia a orar y a rezar, y era lo único que sabía leer y escribir. Y por último los campesinos, que eran siervos de los dos otros estamentos y no tenían libertad. En este periodo en España se realizó la Reconquista, que la iniciaron los reyes católicos para expulsar a los judíos de España. Se realizó la Reconquista en el 31 de marzo de 1492, cuando se expulsaron a todos los judíos, pero algunos decidieron convertirse al cristianismo y quedarse en España porque les venía mejor. El autor de esta obra es don Juan Manuel, como podéis ver, que nació en Escalona en el 1282 y murió en Córdoba en el 1348. Se cree que la obra fue escrita en el año 1335 y está dividida en dos partes, 5 prólogos y 51 cuentos. La finalidad del libro, como podéis ver, era enseñar a los nobles cómo comportarse para conservar la fama, la honra y el patrimonio. Y para la conservación del texto y la transmisión del mismo, don Juan Manuel ponía en todos sus cuentos lo siguiente, para decir que la obra era suya. Viendo don Juan Manuel que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. La obra pertenece al género narrativo, ya que cuenta lo que le pasa a un personaje en un lugar y un tiempo determinado. Es de carácter narrativo, ya que vemos que usa verbos de acción y movimiento como caerse, llora o empezó. El texto tiene dos subgéneros. El primero, que es el cuento, y el segundo, que es la fábula, ya que dentro de la obra se cuentan dos cuentos. También se usan algunas tipologías textuales, como la narración, el diálogo, que se caracteriza por el uso de guiones y la descripción. Y ahora vamos a hablar del tema y el resumen. El tema de la obra es enseñar y orientar a los nobles, como ya había dicho antes. Y el tema del cuento es que no te puedes fiar del que muestra pena. El resumen de la obra en general es que Patronio le da un consejo al conde de cómo comportarse para que le vaya bien. Y el resumen de este cuento es que un hombre atrapa unas perdices y las va matando. Y como corría viento se le saltaban las lágrimas y parecía que lloraba. Y una de las perdices se lo creyó que lloraba, pero otra, que era más sabia y por ello no cayó en la red, le dijo que no estaba llorando. Y ahora pasamos con la estructura externa e interna. La obra consta de 26 líneas divididas en 5 párrafos, con partes dialogadas y narrativas, y con un pareado al final, que es la moraleja. La moraleja es un pareado de arte mayor con rima consonante y tiene versos agudos
alejandrinos y divididos en dos hemistiquios y separados por una cesura o un corte. La obra se divide en 6 partes. La primera, en la que el conde le pide a Patronio consejo. La segunda, en la que Patronio le da el consejo a... No, perdón. La segunda, en la que Patronio compara la situación que le ocurre al conde con un cuento. La tercera, en la que le cuenta el cuento. La cuarta, en la que le da el consejo. La quinta, en la que el conde pone el consejo en práctica y al final le va bien. Y la sexta es cuando don Juan Manuel mete el cuento en la obra, y la moraleja también está en esta parte. Algunos elementos de la narración son el narrador, que es observador y externo, ya que cuenta lo que le pasa a los personajes, pero no da más detalles ni de su pensamiento ni de sus sentimientos. En los personajes está Patronio, que se ve un hombre muy sabio, y el conde, que es un hombre inmaduro, confiado y prudente, ya que no hace nada sin pedirle consejo a Patronio. Y dentro del cuento los protagonistas son las perdices, y el antagonista es el cazador. El tiempo, bueno, esta obra tiene 2 tiempos. Uno es el tiempo en el que Patronio habla con el conde, que se supone que será unos 30 minutos así durante el día en la casa del conde. Y el tiempo del cuento suponemos que es del siglo XIII, en la Edad Media, y suponemos que es por la mañana en la montaña, ya que a cazar se va por la mañana. El lugar donde transcurre el cuento es la casa del conde, y el lugar donde transcurre la fábula es el campo. Y ahora llegamos a la última parte de este comentario, que son las tipologías textuales. La primera que vamos a ver es la narración. Vemos versos en tercera persona, como hablaba o llegó, verbos en pretérito perfecto y otros cuantos en pretérito imperfecto. Y también vemos algunos verbos de acción y movimiento, como caerse o empezar. La descripción es otro rasgo de las tipologías textuales. En ella vemos uso de sustantivos como perdices y de adjetivos como importantes. Y por último, verbos atributivos. La tipología textual es el diálogo, en el que podemos ver que se usan verbos de habla y pensamiento, como dijo y hablaba, y también vemos el uso de guiones. En cuanto a las funciones del lenguaje, en este texto encontramos bastantes, como son la metalingüística, la expresiva o la informativa. Las clases de oraciones que encontramos en este texto son las enunciativas, como por ejemplo en la línea 1, hablaba otra vez el conde Lucano con Patronio, o la exhortativa, ved amiga, llora por eso. En cuanto a las relaciones semánticas, encontramos uso de antónimos como bien y mal, sinónimos como lesiones y daños, polisemia como hacienda, pasa o red, homónimos sabia, cayó y tuvo, y encontramos 2 campos semánticos dentro de este texto, que son el de la caza, hombre, perdices y redes, y el de sentimientos, llora, compadece y tuvo. También encontramos una familia léxica en cayeron y cayó, díjole y dice, y saber y sabía. Bueno, pues hasta aquí el comentario de texto de lo que le sucedió a un hombre mientras cazaba perdices. Espero que os hayáis enterado más o menos y que os haya sido ameno.